Aquí estamos de nuevo, hermanos, alabando y bendiciendo al Señor. Nosotros en el Príncipe de Paz. Mi nombre es Ricardo Rubio. Yo soy el pastor del Príncipe de Paz de la Iglesia Metodista Unida, que está en 404 West Chapoy del Río, Texas. Estamos celebrando el segundo culto, el segundo servicio de adoración, hoy domingo. El servicio de adoración lo hacemos uno a las 10, el otro a las 11 y el otro a las 12 de mediodía, cada domingo, para que los hermanos vengan de a 10 personas, bien pueden venir menos de 10 personas, para que ayudemos al servicio. Y luego ustedes que están en su casa puedan participar de él. Ustedes participan de este servicio para la gloria y alabanza de su santo nombre. Espero que lo que vayamos a hacer en este momento sea de agrado a Dios y de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Tenemos que estar gozosos, alegres, contentos, porque el Señor está de nuestra parte. Porque aunque está la ira divina, también está la misericordia de Dios. Y nosotros nos paramos es en la misericordia, porque dice el Señor que Él tiene compasión y tiene misericordia de los que Él quiere, y nosotros queremos que nosotros seamos uno de esos que el Señor quiere. Amén. Vamos a iniciar este servicio leyendo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Hoy la iglesia tradicional, histórica, celebramos el día del Domingo de Ramos. Yo no lo llamo Domingo de Ramos ni Domingo de Palmas. Yo lo llamo la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este momento es donde se revela, cuando aparece Jesús, con ese gozo y con esa algarabía de las personas que lo recibieron en Jerusalén, porque Él iba a tomar posesión de lo suyo. Y eso es lo que le estamos pidiendo en este momento al Señor, que el Señor tenga piedad y tenga misericordia de cada uno de nosotros, y con su presencia es muy importante. ¿Cómo he titulado el mensaje de hoy? Vamos a usar el texto de Mateo 21, del 1 al 11, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese evangelio es el que yo voy a empezar a describir o a analizar, a interpretar, para que ustedes se lleven un bonito mensaje en el día de hoy. El primer mensaje que dije es ira y misericordia. La ira se presenta en el mundo a través de muchos símbolos y de muchos signos. La ira de Dios, recuerden que eso es lo que leímos en el principio, es que cuando el pueblo, la profecía que se cumple en Mateo 21 del 1 al 11, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, es la misma profecía que está en Isaías 6, 72, 11 y Zacarías 9, 9, que es cuando Jesús viene montado en un caballo, en un pollino, y allá es cuando se anuncia en Zacarías y en Isaías que va a venir la restauración de la Nueva Jerusalén. Viene la Nueva Jerusalén y la restauración, y eso es lo que estamos nosotros. El pueblo estaba cautivado por 70 años. Nosotros llevamos cautivos en esta casa solamente unos días. Creo que solamente unas 3 semanas o 2 semanas, ¿verdad? 3 semanas ya llevamos de cautiverio. Y el pueblo de Israel duró 70 años. Y 70 años duró porque la ira de Dios vino contra ellos. Y en este momento estamos nosotros aquí porque la ira de Dios ha venido contra nosotros. Pero no solamente la ira de Dios, sino que también puede venir la ira del diablo, porque en Apocalipsis, en Segunda de Reyes 24, 20 dice, pues fue la ira de Dios contra Jerusalén y los echó de su presencia. Pero si vamos a Apocalipsis 12, 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces la ira de Dios viene tanto por Dios, pero también porque se lo permite al diablo, que es deseoso de que Dios le dé permiso para venir a abolir. Dice que anda como león rugiente, por eso debemos estar despiertos, vigilantes, porque anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, este momento, por eso el primer mensaje que dice, ira y misericordia, porque ¿qué es lo que aplaca la ira de Dios?
Lo aplaca cuando nosotros acudimos a su misericordia y decimos, Señor, ten compasión de nosotros. Oh, bendito Dios, como decía Jeremías en 9:1. Oh, Señor, que mi cabeza se hiciese aguas, que mi cabeza sea un estanque de agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, Señor, que mi cabeza se convierta en un estanque de agua y mis ojos como cataratas de lágrimas que lloran noche y día por los muertos que están en las calles de la hija de mi pueblo. Esto fue un gemido que dice, como dice Romanos 8:22, dice que la tierra gime y que nosotros también gemimos porque el Espíritu Santo nos hace gemir en estos momentos de convulsión y de perturbación, de dificultad, de pandemia, de tragedia, de muerte, porque la ira de Dios se despertó y porque la ira del diablo también se lo permitió. O sea que tenemos dos iras fuertes. Pero inmediatamente dice el Señor en Romanos 9, 15, 16 dice, pues Moisés dice, ten misericordia del que yo tengo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, en este momento lo que tenemos que acudir es a la misericordia de Dios. ¿Y cómo acudimos a la misericordia de Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Señor, ya entendemos lo que tú quieres, ya queremos, Señor, queremos que volvamos otra vez al paraíso, donde todos vivamos tranquilamente, en paz, en gozo. Entonces, ahí se calma la ira de Dios, porque el Señor es pronto en misericordia, dice, tardo en airarse y pronto en misericordia. Esto ya venía de hace 6,000 años, esta ira de Dios, porque hace 6,000 años fue que se acabó el paraíso terrenal y el hombre empezó a hacer su propia vida por su cuenta, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico, desde el aspecto religioso y desde el aspecto científico, creó su propio sistema que lo llamó civilización. La ira de Dios desde hace 6,000 años venía aguantándose y dijo, no, ya es hora. Dice que no todo el tiempo el Espíritu contendrá contra el hombre, que llegue un momento en que dice, listo, suelten la epidemia, suelten esta pandemia. Y al pueblo de Israel usó a Nabucodonosor. Y a nosotros usó también al malvado que creó este virus, porque fue creado en laboratorio. Y luego usó a Ciro, el de Persa, el persa, el Ciro, para que devolviera al pueblo de Israel, al rey de Persa, a Ciro. Y ahora pues va a traer a alguien que dice, no, aquí encontramos ya la solución, esta es la solución. Dios usa la ira y usa a través de medios para traer la ira y también usa medios para que llegue la misericordia. La misericordia de Dios la vamos a clamar nosotros en este día. ¿Y cómo la vamos a clamar? A través del Evangelio de Mateo 21 del 1 al 11, en donde aparece Jesús, aparece que nosotros debemos aceptarlo. Y son los personajes. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en este momento? Entonces tenemos que los personajes es Jesús. En primer lugar aparece Jesús. En segundo lugar aparecen los apóstoles. En tercer lugar, quien prestó el burro. Y en cuarto lugar, la multitud. Ahí vemos a los 4 personajes de esta escena de Mateo en el capítulo 21 del 1 al 11. Yo lo dejo a su criterio. ¿Cuál de ustedes quiere ser? ¿Jesús? ¿Quiere comportarse como Jesús? Pues si tú dices que quieres ser como Jesús, ya sabes lo que te espera. Crucifixión, muerte y resurrección, porque Jesús lo hizo. ¿O quieres portarte como los apóstoles? Ya saben lo que tienen que hacer los apóstoles, ya les digo lo que tienen que hacer. ¿O quieren presentarse como quien prestó el burro? ¿O quieren presentarse como la multitud? Ahí calmamos la ira de Dios, porque podemos hacerlo de cualquiera de estos aspectos. Entonces, ¿cómo se presentó Jesús? Dice, en Marcos 10:32 dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, dice, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles.
¿Por qué llega Jesús a Jerusalén? Llega con un propósito. Nosotros leemos que cuando empezó el texto dice que cuando se acercaron a Jerusalén vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 de sus discípulos y que le consiguieran un burro, y entonces era para que se cumpliera la palabra de Dios. Y luego alguien dijo, ¿por qué desatan ese burro? Y entonces dice la gente, cuando Jesús se montó en el burro, entonces ponían palmas, mantos y decían, bendito el Hijo que viene, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret. Esa es la historia, esa es la narración. Pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces detrás de eso está Jesús. ¿Quién es Jesús? El que viene a salvar, el Redentor. Por eso el Domingo de Ramos, el símbolo, el significado del Domingo de Ramos es el símbolo del cumplimiento del mandato divino y de la obediencia de los seres humanos. Se cumple el mandato de Dios, pero nosotros tenemos que obedecer. Es la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de Dios. Creemos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los que estamos aquí sí, y ustedes que están viendo el video también. Pero tenemos que creer los 7,000 millones de personas que están en el mundo. Entonces, por eso es que los apóstoles, ese es el papel de Jesús. El papel de Jesús es, Jesús es el Marcos 10:33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Eso era lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya cumplió su misión. Dice, todo está consumado. Consumado es, inclinando la cabeza, murió, expiró. O sea que todo estaba hecho. Él cumplió el papel a cabalidad. Ahora, vamos a ver los apóstoles. Mateo 21:2-6 dice, id y hallaréis y desatadlo y traédmelos. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó. Y en Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, en este acontecimiento vemos que el papel de Jesús fue entrar a Jerusalén y sufrir, padecer por los principales, condenado a muerte, entregado a los gentiles y resucitar. Jesús ya lo hizo. Ahora, los discípulos, Jesús les dio un mandato. Ir a la ciudad de enfrente. Eso es lo que les dice. Ir a la ciudad de enfrente. No ir a la ciudad del lado. No ir a la ciudad del otro lado. Ir a la izquierda. Vayan a la ciudad del frente. O sea, obediencia. Id a la ciudad. Hallaréis. El que busca, encuentra. Hallaréis. ¿Qué es lo que hallaréis? Un burrito con su mamá, con su burrita. Desatadla y traédmelos. Le dio la orden de ir, encontrar, desatar y traer. Eso es lo que nos dice a nosotros, lo mismo. El Señor nos está pidiendo que desatemos las bendiciones de Dios para que lleguen a nuestra vida. Y atemos al maligno, saquémoslo de nuestra vida en este momento de epidemia y de dificultad. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hermanos, el problema es que nosotros no hemos hecho en nuestra vida el propósito de Dios. Llevamos 2000 años. Y claro, como las personas cuando ya están cumpliendo el propósito de Dios se mueren, entonces tiene que venir la otra generación y la otra generación. Pero hay generaciones muy rebeldes. Y estamos en una era de rebeldía hacia Dios. No le creemos a Dios. Yo recuerdo que en este momento hay unos inventos que dicen que ya casi crean el método o el sistema para que los seres humanos no mueran, para vivir eternamente. Y dice que no, que para volver a vivir eternamente tienen que volver al paraíso. No es con la ciencia, ni con los políticos, ni con los religiosos, ni con los economistas, que va a vivir eternamente. Dice, porque cuando salieron del paraíso, puso al ángel con una espada y dijo, para que no vuelvan y retrocedan. Y vivan para siempre y coman del árbol de la vida y vivan para siempre.
Luego, para poder encontrar la fórmula de vivir para siempre, tenemos que volver al paraíso. Y para volver al paraíso, tenemos que aceptar a Jesucristo, que es el árbol de la vida, quien vino a traernos de nuevo la vida. Porque Jesucristo dice que quien muera en Cristo vivirá eternamente, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Luego significa que para volver al paraíso necesitamos aceptar a Cristo. Y la gente no quiere aceptar a Jesucristo. En cambio, los discípulos sí lo hicieron. Lo aceptaron porque dice, los apóstoles dijeron, id, hallaréis, desatadlo y traérmelo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y en Santiago 1:22 dice, sed hacedores, o sea, hagamos lo que la palabra dice y no solamente oidores de la palabra. Porque si somos solamente oidores nos engañamos. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oidores quiere decir que la escuchamos y no le ponemos atención. Porque se engañan a sí mismos, nos engañamos a nosotros mismos si solamente escuchamos la palabra y no la cumplimos. Los mandamientos de Jesucristo es para cumplirlos. En esto está Dios de por medio. Hay una profecía cuando dicen, vayan y traigan, hagan esto. Y en el medio que los discípulos lo hacen es porque hay una profecía. En Isaías 62:11 dice, he aquí que Dios hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador y he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. O sea que a través de Jesucristo, cuando entra Jesucristo a Jerusalén, lo que trae es la obra de Dios. Y en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso es que Jesús entra montado en un pollino, hijo de asna. Por eso es que dice, vaya y desatadlos, traédmelos. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía. ¿Y qué es una profecía? Es cuando se habla de parte de Dios. ¿Lo hicieron los discípulos, los apóstoles de Jesús? Sí, lo hicieron. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo obedientes a Dios? ¿Sí o no? Ustedes saben en su conciencia cómo lo están haciendo. Ya llevamos, ¿cómo se portó Jesús? Se portó muy bien. ¿Cómo se portaron los apóstoles? Se portaron muy bien. Ahora, ¿cómo se portó el que tenía que prestar el burro? ¿Cuántas veces? Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido acobijarlos, meterlos en mi realmo, en mi dimensión, en mi propósito, en mi voluntad? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, ustedes por su rebeldía han rechazado mi propuesta. ¿Qué tal del que el burro hubiese dicho que no? Y nosotros somos dueños de muchos burros. Somos dueños de carros, somos dueños de casas, somos dueños de empresas, somos dueños del dinero, somos dueños del tiempo, somos dueños de muchas cosas y más de lo que tú crees que tienes. Porque hay tantas cosas que tú tienes que no te das cuenta que tienes, porque simplemente las dejas a un lado para poder ser feliz con las cosas que todavía no te han llegado. ¿Y cómo se portó el del burro? Dice en Marcos 11:13, dice, y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ese era el mandato. ¿Por qué debemos nosotros ser generosos y compasivos y misericordiosos en ese momento? Porque el Señor necesita de nuestra presencia. Tenemos que ser testigos de que Jesucristo vino al mundo y tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos. En el 5, Marcos 11:5 dice, y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? O sea que de verdad apareció el personaje que Jesús había previsto, que iba a venir, que les iba a decir que por qué desataban al burro. Cuando ustedes van a hacer un favor o van a ser misericordiosos con alguien como el buen samaritano, alguien les dice, ¿y usted por qué es tan bobo? ¿Por qué usted es tan tonto? ¿Por qué usted es tan ingenuo de hacerle el favor a tal persona? El Señor nos está diciendo el Señor lo que está diciendo es que seamos misericordiosos, no que juzguemos antes de tiempo. Entonces, en el 6, Marcos 11:6 dice, entonces les dijeron como Jesús les había dicho, les había mandado. ¿Y qué les había mandado Jesús? Que si a alguien les preguntaba por qué estaban desatando, ellos dijeran, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y entonces ellos le dijeron como Jesús le había mandado y los dejaron. O sea, ¿cómo se portó el dueño del burro? Se portó muy bien. ¿Por qué? Porque los discípulos le dijeron, el Señor lo necesita. Y cuando ustedes le dicen, el Señor lo necesita,
ni caen en cuenta de lo que se trata. En cambio, el del burro sí se dio cuenta. Dijo, si es el Señor, pues para el Señor todo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Todo para la gasolinera, todo para el H-E-B, todo para Walmart, todo para JCPenney. Y para Dios, todo para la televisión, todo para el deporte. Ahorita ya se está acabando el deporte. Todo para los espectáculos, todo para lo lúdico. Se endeudan para ir al Mundial de Fútbol. Los mexicanos hipotecan su casa. Yo digo mexicanos porque estoy en la frontera con México. Pero de México para abajo todos hacemos lo mismo, porque como tenemos poco dinero hasta Colombia, pasando por Colombia y Centroamérica, Colombia y Sudamérica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este personaje, el del burro? Si el Señor lo necesita, claro. Porque él ya había escuchado lo que dice Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si el Señor dice que necesita el burro, téngalo. Si el Señor dice que necesita esto de mí, téngalo. Aquí estoy a disposición tuya. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. En cambio, el que dé la vida por mí la salvará. ¿Quién quiere buscar salud en este momento? Quien le esté sirviendo al Señor de corazón y especialmente acudiendo a lo que yo le digo, que se aplaque la ira de Dios y acudiendo al Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, intercediendo. ¿Cuántas horas estamos pasando en la presencia de Dios leyendo la Biblia? No, es que no nos queda tiempo. Y no es que no está trabajando. Dice, no, pero es que me pongo a ver la película, la novela, La Virgen de Guadalupe. ¿Y cuál otra novela es que hay? A mí se me olvidan, es que casi no estoy por allá. Pero bueno, es que no digo La Virgen de Guadalupe para ofender a los católicos. Digo porque por todos lados nos meten la Virgen de Guadalupe en Univisión. Todos los rellenitos lo hacen con la Virgen de Guadalupe. Lucas 6:46, Señor, Señor, y si no hacéis lo que digo, ¿por qué me llaman? Y en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que el Señor quiere es que hagamos su voluntad en este momento. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Dice que la voluntad del Señor es que le seamos obedientes a su palabra. Si le decimos Señor, Señor, quiere decir que hacemos lo que Él nos dice. ¿Y dónde encontramos lo que Él nos dice? Lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está indicado cómo nos tenemos que portar. Obediencia. Y en Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y dices bien porque lo soy. Pues si llamamos a Jesús que es nuestro Maestro, y que es nuestro Señor, entonces ¿por qué no cumplimos lo que Él nos dice? Si nosotros empezamos a cumplir lo que Dios nos dice, dice que la ira del Satanás y la ira de Dios se quitan y viene la misericordia divina de Dios. Muy bien, ¿y cómo se comportó la multitud? Ya dije cómo se había comportado Jesús en este momento, en este pasaje de Mateo del 1 al 11, de la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo se portó Jesús? Se portó muy bien, a cabalidad cumplió su mandato. ¿Cómo se portaron los apóstoles? Se comportaron muy bien, cumplieron el propósito de Dios. ¿Cómo se comportó el quien prestó el burro, el dueño del burro? Se portó muy bien. Y ahora la multitud, la gente, ya no son los creyentes, sino todos. ¿Cómo se comportaron los que estaban en Jerusalén? Dicen que estaban en una fiesta en Jerusalén y que todos esperaban la venida de Jesús, del Mesías, del Mesías, del que iba a venir. Y precisamente llegó. Y cuando llegó, dice en Juan 12:2, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ve? Rey de reyes, Señor de señores. Lo clamaba el pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento, clamar al Señor por todas las redes de comunicación. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el que nos trajo salud, dice que pasó por todas las aldeas y ciudades sanando y curando toda dolencia y toda enfermedad, Mateo 9. Y dice que Él, si pasó por todas las aldeas y sanando, curando toda dolencia y toda enfermedad, quiere decir que también vino por nuestra casa, que es porque estamos en una aldea, en un lugar, en un pueblo, en un campo estamos. ¿Por qué no acudimos a esa misericordia de Dios?
No, todo el mundo está ahí buscando la sal para hacer gárgaras, el bicarbonato para hacer gárgaras, esperando que alguien invente la vacuna. El otro comiendo menjures. Si siguen así, se les va a subir la diabetes, se va a subir el colesterol, se van a morir de otra cosa y no del coronavirus. Porque se comen unos menjures de todo. Bebéis una cosa, bebéis otra. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Por qué no acudimos a la misericordia de Dios? En obediencia a Él. Ahí está la respuesta. Y la multitud. En Mateo 21:10 dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Nosotros nos conmovemos es por el coronavirus, que nos asusta. ¿Qué tal que fuera la ira plena de Dios que viniera ya en su presencia? Como dice Mateo 24 y Mateo 25, que dice, a ver, ya llegó, ya terminó todo. A ver, bendito de mi Padre. A ver, a usted lo pongo a la izquierda y a usted a la derecha, al de la derecha porque se portó bien, al de la izquierda porque se portó muy mal, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me vististeis. Eso es lo que se refiere en este momento a la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén, el domingo de Ramos que empieza hoy, la Semana Santa para los que la celebramos. Lo que quiere decir es que tengamos que volver el rostro a Dios. Eso se lo dice Jesús a Pedro. Dice, mire, Satanás me ha dicho que te deje, que le dé permiso para zarandearlos a ustedes. El coronavirus es una zarandearlos. Pero yo he clamado a ti, y cuando tú te vuelvas a mí, dice, cuando tú te vuelvas a mí, confirma, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Que estábamos de espalda a Dios y que ahora hemos vuelto. Otra vez el Señor está esperando que volvamos la cara a Él. La multitud lo hizo bien, clamaba, se conmovía, como cuando Pedro dijo el primer discurso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después del Pentecostés. Y dice que se compungieron cuando escucharon el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la buena nueva. Dice que compungieron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y se bautizaron más de 3,000 hombres. Ahora, ¿cuántos se irán a bautizar en esta época? ¿Cuántos regresarán a Dios? ¿Cuántos? ¿O están esperando es que los gobiernos les solucionen el problema? Pues les tengo por seguridad que ni los gobernantes van a solucionar el coronavirus, ni los científicos van a solucionar el coronavirus, ni los religiosos van a solucionar el coronavirus, ni los economistas van a solucionar el coronavirus. Eso está en Apocalipsis 6:6. Los 4 jinetes del Apocalipsis son maléficos, no van a solucionar nada, y tú estás esperando, ay, que el pastor ore por mí. Ora tú, yo estoy orando por mí. Ora tú, porque dice que acudas tú a la misericordia de Dios. Y tú esperando que los religiosos que hagan procesiones, que vayan por allí, el papa que haga esto, el pastor que haga tal cosa. El pastor también se está muriendo, también hay pastores que le da el coronavirus. Los presidentes también están cayendo, los médicos están también infectándose, y los economistas que tienen tanto dinero, ¿por qué no han podido inventarlo del coronavirus? Ve que no es por ahí. Porque son signos maléficos, símbolos maléficos de la civilización. Tenemos que acudir al que nos lleva otra vez al paraíso, que es Jesucristo nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, como se presenta hoy aquí en Jerusalén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En conclusión, hoy les he predicado en este momento qué significa el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos significa que los 4 personajes que aparecen allí, Jesús, los apóstoles, quien era el dueño del burro y la multitud, lo hizo bien. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Quieres hacerlo bien tú? Cumplas el mandato divino que dice en Segunda de Reyes 24:40, dice, fue pues la ira de Dios contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Ese es el problema en este momento. Y dice que no solamente es la ira de Dios, sino que también puede ser la ira del diablo. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra. Tú eres un morador de la tierra. Tú estás vivo, pues si me estás escuchando es porque estás vivo, morador de la tierra y del mar. En el mar están los cruceros, están varados por allá, no los dejan salir a la gente. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí ve? Entonces, esto que está padeciendo, ¿por quién es? Por Dios, porque dice que la ira de Dios se desata y los echa de su presencia, en Segunda de Reyes 24:20. Pero también es la ira del diablo, en Apocalipsis 12:2, porque el Señor se lo permite que lo haga.
Y lo hace más rápido, porque como sabe que tiene poco tiempo, lo hace más rápido. En cambio, el Señor es lento en ira, en airarse, y pronto en misericordia. Pero tenemos, Señor, hermanos, a 1 Tesalonicenses 1, 9, 10, que dice, y de cómo os convertisteis de los ídolos. Dice, y la avaricia es idolatría. Los que se están llevando el papel del baño, a propósito. En la predicación de las 10, una hermana decía que en HIV una señora llevaba 4 rollos de papel o 2 rollos de papel, y cuando se abrió la cajuela del carro ya tenía otros 4 allá, otros rollos, había hecho como 2 viajes. Y entonces le dice una hermana, una persona le dice, oiga, hermanita, señora, ¿por qué no me regala uno? Fue que a mí no me alcanzó. Dijo, porque fuiste imprudente y no te preparaste como las vírgenes necias. ¡No! ¡No! Porque usted que está guardando el papel, ese papel le va a caer corgojos. Ese papel no es que es de los árboles. Ese papel le va a caer bacterias. Y cuando tú te lo pases por las partes nobles, te va a ir peor que el coronavirus. Se te va a poder ir por abajo todo. ¿Sí ves? Cuando el Señor habla de que ser prudentes y que no ser como las vírgenes necias, es que tenemos que estar despiertos con el fuego encendido. Jesucristo dice Jesucristo es la luz del mundo y vosotros sois la luz del mundo. Y no se pone una lámpara debajo de la mesa, sino encima de la mesa para que alumbre a todos. A eso es que se refiere. No a que tú acumules cosas. Porque la avaricia es idolatría. Eso que tú estás haciendo y de acumulando cosas en tu casa se te va a podrir hasta el alma. O sea, cuerpo, alma y el espíritu, porque es de Dios, ese lo recoge Dios. Pero tú vas a desaparecer porque no estás cumpliendo la voluntad de Dios. El único maná que duró 40 años en el desierto, ¿verdad? 40 años en el desierto, no se pudrió. Fue el maná. Ese sí permaneció. Y la ropa intacta, y los zapatos, todo, ¿no? 40 años o 400 años. 40 años. Y en Babilonia fueron 70 años. Fueron terribles también allí la pena que les puso el Señor. Entonces, voy en 1 Tesalonicenses 1, 9, 10. Y de cómo os convertiste de los ídolos, de la idolatría, y la avaricia es idolatría, dice Pablo. Dice, a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fue que me perdí, pero voy a otra vez ubicarme. ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesús, como la hicieron los discípulos, como la hizo el dueño del burro, o como la hicieron la multitud en esa época? ¿Quieres hacerlos? Entonces, tienes que aceptar y saber que esto es ira de Dios, que ira de Él directamente, como lo dice 2 de Reyes 24:20, o que Él permite que el diablo lo haga, como dice en Apocalipsis 12:2, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero para eso, ¿qué contrarrestamos eso? Esa ira de Dios, la misericordia, si acudimos a la misericordia a Él. ¿Y cómo acudimos a la misericordia a Él? Según de Tesalonicenses 1, 9, 10, cuando dice, y de cómo os convertís de los ídolos. Por eso es que me perdí, porque se me vino el caso de la señora. Allá, esa viejita, esa hambrienta, angurrienta, avarienta, esa que me dicen, pero ese es el símbolo que me dijeron ahorita del cuento, pero yo sé que hay muchas y muchos que hacen lo mismo, hombres y mujeres. Y entonces la avaricia, vean, si sigo ahí me pierdo otra vez. Dice, convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Eso es lo que es santa, que el Señor venga a nuestro corazón en este tiempo de Semana Santa, al cual resucitó entre los muertos, en su segunda venida va a venir, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera, esto es una ira y el Señor, si no te has atemorizado en este momento, si no te has conmovido, si no te acongojas lo que está pasando, es porque tú eres de piedra o de madera. Pero si tienes un poquito de espíritu, de alma en su cuerpo, es señal de que esto que está sucediendo, el coronavirus, tiene que estarte conmoviendo a ti. Por eso tenemos que buscar es huir de la ira venidera y acudir a la misericordia de Dios. ¿Y cómo acudimos a la misericordia de Dios? Romanos 9,
15, 16 dice, pues Moisés dice, ten misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Señor, acudimos a que tú te compadezcas de nosotros. Ahí no es que yo tengo que ser compasivo, sino que el Señor tenga compasión de mí. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadecerá del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere salvarse en este momento, ni que el que corre a esconderse debajo de la cama, sino del Dios que tiene misericordia. O sea, tenemos que orar para pedir la misericordia de Dios. Segundo, tenemos que llorar. Hay personas que están llorando a sus hijos, a sus familiares que han perdido. Y están llorando porque ya se sienten enfermos. Y otros estamos asustados y llorando porque ya casi nos llega el coronavirus. Pensamos que va a llegar. Entonces dice Jeremías 9:1, dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuesen lágrimas para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Y es la oración que hace también en Romanos 8:22. Así que hermanos, vamos a hacer esta oración para terminar. Padre Celestial, Señor bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Acudimos a tu misericordia. Ten compasión, Señor. Dice que debemos aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio en Mateo 9:13. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, tú lo que quieres es que nos arrepintamos en estos momentos de crisis y dificultad. En Mateo 15:22 dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por esta enfermedad terrible. Señor, te decimos en el día de hoy, pero te decimos también, Señor, que ten misericordia, Señor, de nosotros. Como dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Consuela, Señor, a los que están tristes en este momento. Consuela a los que han perdido el trabajo, Señor. Consuélalos y dale luz. Ellos lo único que tienen que hacer es aceptarte a ti como Señor, como Redentor, Señor. Por eso si alguno de ustedes, hermanos, no han aceptado a Jesucristo todavía como su Señor y su Redentor, si todavía no han aceptado que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si no han creído que la gracia de Dios es una bendición de Él, es por gracia, es un don que nos da, que aunque nosotros somos pecadores, Dios precisamente por eso vino, en su misericordia infinita nos trajo a su Hijo Jesucristo y ahora por Él somos salvos. Cree en nuestro Señor Jesucristo y seré salvo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, si creemos en esta verdad, ya el Señor nos va a solucionar los problemas. Se va a encontrar el problema del coronavirus y no como lo creen los políticos que son lentos para actuar, Señor. Y no vamos a seguir estando en la casa encerrados, Señor, ni nos vamos a atemorizar, porque tú tienes el poder y tú vas a ser misericordioso con nosotros. Y en Filipenses, para terminar, 2:27 dice, pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, Señor. Eso es lo que no queremos nosotros. Queremos estar en gozo, porque dice tu palabra, regocijaos siempre. Por eso le digo, regocijaos de nuevo, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo. Quien vive en mí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.